Rahum Vechanum Erech Apayim Verachet. Shalom Alejem. Buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo 3 de Gálatas. Un poquito aquí. Capítulo 3 de Gálatas. En la introducción de este libro tengo el verso de Pedro cuando habla que algunas enseñanzas de Pablo son de difícil interpretación. No dando a entender pues que él no conoce el mensaje que Pablo está transmitiendo, sino dice él que los no instruidos toman ese mensaje para su propia perdición, porque tiene un nivel cabalístico o de sabiduría demasiado profundo y que no es fácil llegar a él así tan literalmente. Entonces este capítulo 3 del verso 1 hasta el verso 12, el capítulo 5 habla acerca de lo que es la fe, un concepto también mal comprendido y mal enseñado por la iglesia occidental, por el cristianismo, catolicismo, de la fe y el uso de la libertad. La libertad que habla Pablo aquí está enmarcada en el contexto de tradiciones y gracia, lo que conocemos como gracia, que es sabiduría secreta o sabiduría mística o sabiduría antigua, y las tradiciones rabínicas o tradiciones inventadas por los hombres, llamémoslo así. En la sesión anterior, hablamos que Pablo se refiere como esclavitud a seguir con las tradiciones judaizantes. Para Pablo eso es esclavizarse, seguir un tipo de ritual y un tipo de normas establecidas por el pueblo judío físico como tal. Y eso es importante. Y aprendimos en la clase anterior que él expone que él siendo judío de judíos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley sin tacha, dice él, pero que una vez comprendió la revelación de Yeshua Mashiach, todo ese linaje rabínico que tenía lo botó a la basura para ganar al Mashiach, es decir, para conocerse mucho más, para poder despertar ese ser de luz que moraba en él. Y con esta carta hay demasiado conflicto, porque pues él es muy enfático en decir que no tenemos que practicar cosas judías, y viene el judío-mesianismo y te dice que él dice que no, pero sí hay que hacerlo, que él dice esto, pero que sí se puede. No, Pablo está siendo enfático que el verdadero mensaje de la fe, el verdadero mensaje del evangelio, nada tiene que ver con asuntos judíos. Él dice también, el que es judío que siga siendo judío, el que es gentil, o esa palabra gentil suena muy fea, el que no es judío físico que se quede como es. O sea, en otras palabras, si usted tiene una cultura indígena, siga con su cultura indígena. Si usted tiene una cultura colombiana, llamémoslo así, siga siendo colombiano. Usted no tiene por qué dejar ponerse ahora kipá y ponerse un manto porque la mujer judía se lo pone, porque el hombre judío no. Yo soy colombiano y vivo en mi cultura, porque el evangelio no se trata de cosas físicas, rituales físicos, sino que se trata de ir adentro de cada uno de nosotros. Entonces comienza el verso 3, el capítulo 3 diciendo: ahí se está mirando el tiempo de grabación. Cuando hayan 30 me avisa para pararlo. Dice: ¿qué Gálatas tan estúpidos? ¿Quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mashiach fue entregado a muerte como un criminal. Y este verso también entra en lo de difícil interpretación. Allí pareciese como si estuviera hablando de una muerte de un hombre como tal. Dice él:
que delante de los propios ojos de aquellas personas fue demostrado que el Mashiach fue entregado a muerte como un criminal. Pablo era de la misma generación, llamémoslo así, de Yeshua. Caso tal que habló con los discípulos del maestro, hablemos de Jesús de Nazaret para que diferenciemos Yeshua Mashiach del hombre que caminó aquí en la tierra, del maestro de Nazaret. Evidencia de ello fue que él habló con Pedro, habló con Santiago, con el hermano del maestro. Al igual el grupo de personas a que Pablo en esta carta le está escribiendo. O sea, ¿para qué persona de esa generación no era sabido que el maestro de Nazaret fue asesinado como un criminal? Fue cambiado por un criminal y lo metieron y lo asesinaron, etcétera, etcétera. Todo el mundo conocía esa historia. Entonces decir que les ha demostrado que el Mashiach fue entregado como un criminal no tiene concordancia. Como de gastarnos ahorita aquí nosotros que el alcalde de Buenaventura fue a la cárcel. Todos sabemos, entonces no tiene ninguna relevancia que yo me desgaste explicándole a usted que sí, hombre, mira que el alcalde está preso, mira, ¿no? Todo el mundo sabe, igual pasó en esa época. Todo el mundo sabía que el maestro de Nazaret fue asesinado por el imperio judío romano de aquella época. Entonces, teniendo eso presente, lo que Pablo aquí habla es más profundo de lo que se ve en esas líneas. Pablo está hablando aquí de ese proceso místico que ya hablamos al principio de este libro, cuando habla en la que el Zohar, la porción 56, habla de dos Mesías, el Mesías Ben David, el Mesías Ben Yosef, que dice que por su propia iniciativa descendió hasta lo más bajo de esta tierra, y que descendió a lo más bajo de esta tierra para llevar cautiva la muerte y para sacarnos del exilio. Y que el primer Mesías es conocido como el Mesías de José, es conocido como el muerto. ¿Por qué? Porque es cuando las personas andan solamente en su nefesh, en sus deseos egoístas. Se conoce el Mesías Ben Yosef, el hijo de José, el muerto se le conoce en el Zohar. A eso se está refiriendo Pablo cuando habla que el Mesías fue muerto como un criminal. Son historias y cosas que Pablo enseña con una connotación espiritual muy profunda. Y él ya explicó el asunto del Mesías, tal y tal. Y aquí en el libro está explicado, y en los videos anteriores también. Entonces queda claro eso, que él no está hablando de la muerte de un hombre, sino que está hablando del proceso metafísico que ocurre con la conciencia crística, que se le llama. O el Ari, en la semana anterior hablamos que el Ari le llama al soplo de vida que está presente en el Nefesh, Ruach y Neshama. Y la Kabbalah enseña que ese soplo de vida es Yeshua HaMashiach, o Adán Kadmon, que es lo mismo, que le da vida a todas las cosas y por lo cual fue creado todo. Entonces, cuando andamos solamente en esta dimensión, se conoce como Egipto, y que estamos presos en Egipto. Dice que murió como un criminal también cautivo acá en Egipto. Se está refiriendo es que está muerto como un criminal porque la humanidad anda bajo sus deseos egoístas, basados simplemente en sus sentidos. No sé si me hice entender esa parte. ¿Sí queda claro? El verso dice: yo quiero saber solo por esta única razón, ¿recibieron ustedes el Espíritu por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? Miren, aquí está siendo enfático. ¿Por qué recibieron el Espíritu ustedes? ¿Por la liturgia, por los rituales o por lo que oyeron? Y ahorita voy a explicar eso. Si son tan estúpidos, habiendo empezado por el poder del Espíritu, ¿creen que pueden llegar a la meta por su propio poder? ¿Han sufrido tanto por nada?
Si de esa forma es como piensan, su sufrimiento en realidad sí hubiera sido en vano. ¿Qué hay de Hashem, que los suple con el Espíritu y hace milagros entre ustedes? Lo hace él por causa de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, o porque confían en lo que oyeron y son fieles a ello. Entonces, teniendo presente el verso 1 de este capítulo, que la muerte de Yeshua es el proceso místico que ocurre cuando el Mesías desciende a lo más bajo de la dimensión, a este Malhut. Pablo hace la referencia y reprende muy fuerte a este grupo de personas que lo están escuchando. Parafraseando lo que Pablo les diría, sonaría algo más así: ustedes, conociendo los misterios más profundos de la vida, gracias a lo que oyeron tiene que ver con transmisión oral, no tiene que ver con liturgia, cabalá o sabiduría antigua. Ahora son tan estúpidos en pensar que una liturgia y unos legalismos los van a hacer iluminar mucho más. Ustedes ya conocen que la luz de la vida mora en ustedes. Usted ya conoce que ustedes son la luz. ¿Cómo pueden pensar ahora que un ritual los va a hacer crecer mucho más, cuando en realidad ustedes tienen que ir adentro de ustedes y despertar y crecer? Eso es lo que Pablo les está enseñando y reprendiendo muy fuerte a este grupo de personas. Comenzaron por el secreto, comenzaron conociendo los misterios más profundos de la vida, conociendo que ellos eran Yeshua Mashiach, que la divinidad moraba en ellos, que Adán Kadmon eran ellos mismos. Y se dejaron seducir por judaizantes, y entonces, para crecer espiritualmente tenemos que observar los legalismos de la Torah, porque sin ellos no podemos crecer. Entonces Pablo le dice: ustedes son tan estúpidos de pensar que un ritual los va a hacer crecer a ustedes. Ustedes son tan insensatos de pensar que encender una vela, que hacer un ritual, que pararme, que dar 3 pasos, que en fin, los va a hacer crecer. No sean tan estúpidos, eso no da crecimiento a nadie. Sigue, mi amor. Y por otro lado, el cristianismo, en su poco conocimiento de la escritura, cuando Pablo habla acerca del espíritu y que el espíritu una cosa y la otra, entonces el cristianismo se va al otro extremo, ¿no? Ya comienzan a hablar que el espíritu me habló, el espíritu me dijo, etcétera. Entonces, para ellos la ley está abolida porque es que el espíritu les habla. Simplemente son otros religiosos más. Yo les llamo espiritualoides mágicos, que espirituales no tienen nada. Lo único que tienen es que carecen de cualquier tipo de comprensión de los escritos. Como dice Pedro: indoctos, inexpertos, tomando las escrituras para su propia perdición. Y lo más tremendo es que siempre el espíritu les habla, pero para otra persona. El espíritu me dijo que le dijera. ¿Por qué el espíritu no le habla para que ellos se transformen? Siempre el espíritu le habla de fulanito, el espíritu le habla de sutanito, el espíritu le dijo del país, el espíritu le dijo al presidente. Esos días por Facebook yo evito comentar con esos comentarios, valga la redundancia, pero un cristiano: que Dios habló que el presidente iba a ser duque. Y pero usted, ¿por qué meten al supuesto Dios que ustedes conocen en tanta vaina? Primero, Dios les dijo que era Vivian Morales. Entonces Dios se equivocó, porque Vivian Morales no salió con nada, y entonces ahorita les dijo que era duque. Sí, yo le dije: hermano, pero antes de decirles que duque, ¿por qué no les dice que voten por el pastor cristiano que está lanzando la presidencia? ¿No? No se supone que Dios quiere que los hijos de él, entre comillas, son los que gobiernen. Entonces, ¿cómo les va a decir que voten por otro cuando tienen un supuesto hijo de él también allí? O sea, no, cosas que no tienen razón. De espirituales no tienen absolutamente nada. Entonces, la pregunta fundamental que Pablo hace aquí es: ¿recibieron el espíritu, el Ruach, por tradiciones legalistas o por lo que oyeron y confiaron en ellos? En una de las muchas clases que hemos visto del Ari, se enseñó, aprendimos
que ninguna persona puede recibir el Ruach o madurar sus emociones basadas en legalismos y tradiciones. Ninguna persona puede hacerlo. Ninguna persona puede recibir el Espíritu yendo a misa, yendo a culto y cantando te alabaré y cantando aleluya y encendiéndole la vela a la memoria del justo tal. Eso no aplica. Ninguna persona va a recibir Ruach. Lo he enseñado 1000 veces. Por igualdad de forma, esas luces nos asisten a nosotros cuando estamos en igualdad de forma a ellos. No es por nada más. Entonces, jamás vamos a recibir Ruach o a madurar nuestras emociones por legalismo y ritualismo. Y eso es fuerte porque es que venimos nosotros de una cultura religiosa, tradicionalista y ritualista. De pronto el cristianismo protestante se deja un poco del ritual, en el catolicismo es más dado al ritual, pero igual no deja de ser cosas que nada tienen que ver. Entonces siempre se nos han enseñado rituales de conexión con Dios. Y Pablo en esta carta le dice a las personas, ustedes que no son judíos, ustedes no tienen por qué volverse judíos. Deje que los judíos sigan siendo judíos. Deje que el judío se ponga kipá, deje que el judío se ponga talit, deje que el judío haga lo que quiera hacer, rece su sidur, celebre sus fiestas que ellos le llaman, deje que ellos hagan todo lo que ellos quieran, porque ellos son judíos, esa es su cultura. Ustedes no tienen que hacerse como ellos para alcanzar crecimiento espiritual. Tremendo, ¿no? Y tampoco tenemos que ser cristianos, ¿no? Porque esa es la otra. Ya que dice cristianos que el pueblo Israel fue desechado por Dios, que ahora somos no, tampoco. Ninguna religión nos va a acercar al Creador porque somos el Creador, somos Dios. Tenemos que ir allá adentro y despertar y crecer y mirar la realidad con otros ojos. Eso es todo el meollo del asunto, no es nada más. Nadie puede madurar sus emociones basados en argumentos religiosos. Nadie. Solo podemos madurar nuestras emociones cuando, dice Larí, inyectamos intelecto a nuestras emociones. ¿Qué es el intelecto? El conocimiento del mundo espiritual, llamémoslo así. Lo que Pablo enseña aquí, que somos Yeshua. Que solamente nos conectamos a la divinidad, solamente nos conectamos al cosmos cuando comenzamos a otorgar. Ese es el intelecto que va a hacer madurar nuestras emociones, que lo conocemos como Kabbalah, lo conocemos como sabiduría antigua, etcétera, sabiduría ancestral, etcétera. Aún Kabbalah es un término que como que minimiza lo profundo de la sabiduría, porque como Kabbalah es un término judío, entonces se piensa que para conocer Kabbalah o para conocer sabiduría tenemos que hacer cosas judías y no es así. La mejor forma de llamar a la sabiduría que encontramos del maestro de Nazaret y de sus discípulos es la sabiduría ancestral. Pablo lo dice, enseñamos sabiduría secreta que fue oculta desde la antigüedad, la sabiduría antigua. Ese es el mejor concepto que podemos emplear. Entonces, espiritualmente, hablar de madurez emocional es la capacidad que tenemos todos o que debemos alcanzar nosotros de poder otorgar y conectar con nuestro entorno. Eso es madurar espiritualmente, la capacidad de otorgar y conectar con nuestro entorno. Y dice Pablo, Rab Shaul, que el Ruach lo recibieron por lo que oyeron, no por lo que hicieron, sino por lo que oyeron. Y oír está marcado en el contexto de transmisión oral, como lo dije ahorita. La sabiduría antigua, la sabiduría secreta es transmisión oral. De ahí viene la raíz también de la palabra evangelio. Tiene que ver con transmisión oral, que ha venido desde los más antiguos de boca en boca. Más adelante Pablo habla que lo escrito solamente vino 430 años después, que la Torá oral es más antigua que la Torá escrita. La transmisión oral es más antigua que cualquier escrito.
El escrito surge a partir del oral, como para que no se perdiera lo oral, pero en eso escrito fue oculto lo verdaderamente importante. Oyeron tiene la raíz gramatical de la palabra Shema, oír, que es Shema en hebreo. Y lo que pues ritualmente se dice todos los días, porque está escrito que oye Israel, Señor es tu Dios y lo declararás todos los días, etcétera. Entonces el judío lo hace todos los días, en la mañana, en el mediodía y en la noche. Nosotros lo hacemos como por algo, pero que en realidad que en realidad no tiene como relevancia si se hace o no, porque el Zohar nos enseña que el Shema simplemente es un recordatorio que tenemos que unir nuestro Nefesh a nuestro Ruach. Eso es el secreto del Shema. Unan su Nefesh a su Ruach, no es más. Entonces Shema, oír, lo dividimos en dos partes. Shem, que significa nombre, y la letra Ain, que su gematría es 70. Igual que la palabra Sob, que habla del secreto, del misterio de la Kabbalah. Entonces, Shem, Ain lo interpretamos como el nombre secreto. ¿Y qué es un nombre? Un nombre es una fuerza o una energía que marca un destino. Eso es un nombre. Entonces, por lo tanto, podemos entender, o lo que oyeron, lo podemos entender como la sabiduría ancestral es la que tiene la capacidad para transformar nuestros deseos egoístas, para madurar espiritualmente. No hay otra cosa. La Ari enseña que solo el intelecto nos puede madurar las emociones, y aquí lo estamos confirmando. Lo que oyeron, Shem Ain, gematría, el nombre oculto, la energía que tiene la capacidad de transformar nuestros deseos, es el secreto. Y el secreto sabemos que es la Kabbalah o la sabiduría ancestral. Ya sabíamos bien, ¿cierto? ¿Qué tiempo va? 22. Cuando hablamos que el intelecto madura las emociones, no estamos hablando de saber que 1 más 1 es 2, no estamos hablando de que yo sé que el átomo de carbono es tal, que el símbolo del átomo de carbono es esto, que su número atómico es tal. Eso no está mal, eso no es intelecto. Ahora, del verso 6 de este mismo capítulo al 18 se habla del pacto de Dios con Abraham. El verso 6 dice: fue el mismo Abraham, él confió en Hashem y le fue fiel, y le fue contado por justificación. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con llenura de fe son realmente los hijos de Abraham. ¿Quiénes son realmente los hijos de Abraham? Los que confían con llenura de fe. ¿Qué llenura de fe? La capacidad de otorgamiento. Quien tiene la capacidad de otorgamiento es hijo de Abraham. También el Tanaj, el Antiguo Testamento, anticipando que Hashem consideraría a los gentiles justificados cuando ellos viven confiando con llenura de fe, dio las buenas noticias de antemano cuando dijo: por medio de ti todas las naciones serán benditas. De modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe son benditos con Abraham, quien confió con llenura de fe. Entonces ya aprendimos, como lo dije ahorita, llenura de fe es la capacidad de otorgamiento. Abraham representa la sefirá de Gesed, que es bondad, que es otorgar, que es amabilidad, ¿cierto? Ya estamos hablando de lo mismo. Ahora, ya hablamos ahorita, hace un rato, que una persona es emocionalmente madura cuando tiene la capacidad de otorgar y percibir a otros. Esa es la madurez espiritual, la capacidad de otorgar y percibir a otros. Entonces ahorita estamos en estos tiempos de campañas políticas y todo eso, surge el cristianismo y decir que no apoyo a fulanito porque él apoya el homosexualismo, cuando estamos hablando que somos hijos de Abraham
porque tenemos la capacidad de otorgar y conectar con otros. Entonces, cuando yo discrimino a una persona por su conducta sexual, no estoy conectando con esa persona. Entonces yo no puedo decir que soy hijo de Abraham y que soy hijo de Dios, etcétera. Cuando estoy desechando personas por sus conductas sexuales. Eso es así de sencillo. Entonces, ya dije que Abraham es la bondad, la amabilidad, otorgamiento. Y también hablamos que una persona es emocionalmente madura cuando tiene la capacidad de otorgar y percibir a otros. Y también se conoce como madurez sexual. Ya hemos hablado bastante que todas las relaciones interpersonales están basadas en el principio sexual, es decir, dador y receptor, masculino y femenino. Abraham, sabemos que se llamaba Abraham y luego se llamó Abraham, se le añadió la Hei. Abraham sin Hei denota inmadurez emocional, es decir, no hay capacidad de otorgamiento. Dice el Arid que Abraham significa un estado de amamantamiento, inmadurez emocional. Y ya Abraham con la Hei denota madurez emocional, es decir, la capacidad de otorgar y percibir a otros. Entonces, por lo tanto, somos hijos de Abraham ¿cuándo? Cuando hemos madurado nuestro deseo de recibir para nosotros mismos en el deseo de otorgar a otros. Ese es el sentido y la verdadera intención de las cartas de Pablo. ¿Cuándo somos hijos de Abraham? No cuando confesamos que Jesús es nuestro Señor. Cuando maduramos emocionalmente y tenemos la capacidad de percibir a otros. No debemos entender a Abraham como un hombre, sino como la capacidad de otorgar. Abraham es el prototipo de otorgamiento. Cuando comenzamos nosotros a percibir a los otros, automáticamente, metafóricamente decimos que somos hijos de Dios, hijos de Abraham. Quiere decir que somos otorgantes. Entonces, la capacidad de crear, de traer luz y bendición está ligada al nivel de madurez emocional. En la porción Vaera del Zohar, Vaera sí, que cuando apareció Abraham, que es el otorgamiento, la tierra dio su fruto. Un fruto es un hijo, ¿no? ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Cuándo la tierra dio fruto? Cuando el Creador le dijo a Abraham que se circuncidara. Ya hemos hablado que la circuncisión es lo mismo. En el libro de Jesús, el Maestro de los Secretos, lo toco con más detalle. Circuncisión es la capacidad de otorgamiento. Todo lleva a lo mismo. Dice el Arizal en esta porción que Manré era un amigo de Abraham, que él fue que le aconsejó que se circuncidara, que si el Creador ya le había dicho que se circuncidara, que lo hiciera así. El Arizal enseña que Manré representa el estado o el deseo de lo femenino de ser correspondido. Y ya hemos hablado también que el deseo femenino solo es correspondido con los estados de otorgamiento, con la bondad de la parte masculina. Está timbrando el teléfono. Vemos lo que timbre. Sí, vamos bien hasta allí. Entonces, ya sabemos que todas las relaciones cumplen con el principio masculino y femenino. Entonces, para terminar esta parte, por lo tanto, ser bendecidos en Abraham significa que somos justificados cuando otorgamos. Ahorita vamos a mirar qué es ser justificado, qué es ser un justo. Un justo simplemente es cuando alcanzamos el mayor nivel de luz que podemos alcanzar. Cuando tenemos Nefesh, Ruach y Neshama, somos justos. Dejemos allí. ¿Ok? Shalom.